No hay duda de que Antonio Gramsci, nacido en la ciudad de Ales, en Cerdeña, en Italia, en 1891 y fallecido en Roma en 1937, es una de las grandes figuras del pensamiento contemporáneo. Muchas de las categorías con las que pensamos los procesos culturales y políticos con los que convivimos, categorías como hegemonía, como bloque histórico, como sectores subalternos, como guerra de posiciones, son categorías planteadas por primera vez, o al menos elaboradas de manera sistemática, por Antonio Gramsci en diferentes momentos de su vida y especialmente en el período en el que pasó por las cárceles fascistas entre 1926 y el año de su muerte. Un aspecto que nos resulta especialmente interesante y que en esta presentación vamos a recuperar es la dimensión lingüística del pensamiento gramsciano. Como veremos, la posición de Gramsci en torno a las lenguas es una posición que privilegia fundamentalmente los aspectos relacionados no únicamente con lo cultural y con lo histórico, como sucedía con algunos de los desarrollos de la lingüística de la época en la que el propio Gramsci se había formado como estudiante en la Universidad de Turín, sino más propiamente, sino más concretamente, con su dimensión política. En este punto, para nosotros, Gramsci es uno de los iniciadores, tal vez el gran iniciador, de la reflexión política en torno a los fenómenos lingüísticos, es decir, es uno de los grandes impulsores de la perspectiva glotopolítica. Esos conceptos de Gramsci se van a elaborar fundamentalmente en la serie de escritos que conocemos como los Cuadernos de la Cárcel, la serie de escritos que Gramsci produce durante los años de encierro en las cárceles fascistas. Y hay algo que para nosotros es especialmente interesante, y es que el último de los Cuadernos de la Cárcel, el número 29, fechado en 1935, está íntegramente dedicado a cuestiones gramaticales y a cuestiones lingüísticas. Es así donde Gramsci va a retomar su formación inicial en los estudios universitarios en el ámbito de la lingüística y donde va a repotenciar la reflexión sobre la lengua a partir fundamentalmente de la importancia de pensar ese objeto, la lengua, desde un punto de vista político. Además, Gramsci va a dialogar en los Cuadernos de la Cárcel con dos grandes posturas que va a remitir al siglo XIX, una encarnada en Alessandro Manzoni, en las propuestas de Manzoni, el gran autor romántico relacionado con la novela, el autor de la gran novela del siglo XIX en italiano, que es Los novios, que planteaba una política lingüística centrada fundamentalmente en la variedad culta de los hablantes del toscano, de la zona de Florencia, impuesta que debería imponerse a través fundamentalmente del sistema escolar, y por otro lado las posiciones del lingüista Graziadio Ascoli, fundador del Archivo Glotológico Italiano, que lo que planteaba era la construcción de una lengua nacional futura a partir no únicamente del toscano y del florentino como variedad, sino de el diálogo de esa variedad con las diferentes variedades regionales y la heterogénea variedad lingüística del territorio nacional italiano de la época, confiando no únicamente para la construcción de una lengua nacional en la acción del Estado, sino en la dinámica propia
de los distintos factores y agentes sociales. En ese cuaderno 29, Gramsci en realidad retoma lo que era una de sus grandes obsesiones, la cuestión de la lengua, pensada sobre todo como una cuestión con alcances culturales, con alcances históricos y con alcances políticos. En este punto, si uno recorre los cuadernos de la cárcel, si uno hace un recorrido, digamos, detallado en torno a los cuadernos de la cárcel, lo que va a observar es cómo ya desde el principio va aflorando la cuestión de la lengua, la problemática de la lengua, el concepto mismo de lengua y conceptos relacionados como el concepto de lenguaje o como el concepto de gramática, como uno de los grandes núcleos de preocupación del Gramsci carcelario. En realidad, tenemos que tener en cuenta que la formación de Gramsci en los años 10, del Gramsci que se traslada desde su Cerdeña natal hasta Turín, había sido fundamentalmente una educación centrada en los estudios relacionados con las letras, en los estudios filológicos, pero fundamentalmente una formación relacionada con los estudios lingüísticos. La lingüística de la época, tal como se la enseñaba en Turín, en relación con una gran figura profesoral y con una gran figura intelectual que va a estar presente en diferentes momentos de la vida de Gramsci, el lingüista y profesor Matteo Bartoli, asumía fundamentalmente el carácter de una concepción que pensaba la lengua en relación con grandes procesos culturales, grandes procesos históricos, que para Gramsci, y aquí estaría un poco la gran especificidad gramsciana y el interés que tiene Gramsci para nosotros y para una discusión contemporánea en términos de una reflexión glotopolítica, la especificidad gramsciana, decíamos, apela fundamentalmente al carácter político de los fenómenos lingüísticos. De este modo, en el cuaderno, fechado aparentemente y casi seguramente en 1935, aparece una frase, un fragmento, que de alguna manera resume la posición de Gramsci en relación con la cuestión de la lengua. Cada vez que emerge, escribe Gramsci, cada vez que emerge de un modo u otro la cuestión de la lengua, significa eso que se está planteando siempre un conjunto de problemas diferentes. Ahí Gramsci habla de, por ejemplo, la formación y la ampliación de la clase dirigente de la masa popular nacional, es decir, la reorganización de la hegemonía cultural. Como vemos, uno de los conceptos centrales de la reflexión gramsciana, uno de los grandes conceptos que se elaboran en el laboratorio, en el taller teórico gramsciano, sobre todo en los cuadernos, que es el concepto de hegemonía y el concepto de hegemonía cultural, aparece fuertemente imbricado con la problemática de la lengua, pensada fundamentalmente como una problemática no completamente autónoma, no completamente pensada en términos de una reflexión sobre un sistema que se sostiene en sí mismo y que se cierra en sí mismo, sino básicamente como una apertura hacia una serie de problemas heterogéneos que encontrarán en lo político un punto importante de articulación. Justamente es la lengua, pero es sobre todo la gramática, lo que Gramsci va a repensar en términos políticos. En este punto, para pensar la cuestión de la gramática, Gramsci por un lado va a retomar y a criticar las posiciones muy fuertemente antigramaticalistas que surgían del pensamiento neoidealista de Croce y de Gentile, pero también va a retomar ciertos desarrollos de la lingüística, de la gramática italiana de la época, que en los años de la cárcel y sobre todo en los años 30 se estaba replanteando
en términos de una gramática fuertemente ligada con ciertas posiciones cercanas al purismo y ciertas posiciones cercanas a pensar lo que entonces el propio régimen fascista llamaba la autarquía desde el punto de vista lingüístico, es decir, la tensión y la lucha contra lo que se consideraban que eran variedades no compatibles con la propia tradición italiana. La opción de Gramsci es una opción por un cierto retorno a la gramática, pero que no es un retorno a la gramática tal como se pensaba antes del idealismo, y no es tampoco la gramática tal como se está pensando en algunos lingüistas y gramáticos relacionados de una manera o de otra con el régimen. Gramsci lo que va a hacer es problematizar e historizar la cuestión de la gramática en un movimiento que es especialmente significativo porque es un movimiento de politización de la gramática y en ese sentido el gesto de Gramsci es un gesto fuertemente político. La pregunta que se va a hacer Gramsci es la pregunta acerca de cuántas gramáticas pueden existir. En realidad lo que llamamos gramática, lo que pensamos como gramática, nombra una serie bastante heterogénea para Gramsci de fenómenos que deben ser pensados y cuyo alcance político, histórico y cultural es fundamental. Gramsci en este sentido va a hablar de una gramática inmanente, él va a plantear la idea de una gramática inmanente, una gramática que está ligada básicamente con determinados hábitos lingüísticos que aparecen insertos en la práctica de los hablantes ya desde sus primeros años. O sea, todo hablante en este sentido habla porque lo que está haciendo es poniendo en juego una gramática, y esa gramática es una gramática que asumió, sobre todo en sus primeros años, con sus primeros contactos familiares y con sus primeros contactos institucionales con el sistema educativo. Esa gramática inmanente es una gramática marcada fuertemente por un acceso desigual a la lengua. Lo que plantea Gramsci en última instancia es la idea de que esas gramáticas inmanentes son en realidad gramáticas que no están en una paridad absoluta como podía plantear el idealismo, sino que entran en conflicto entre sí y están asociadas con diferentes formas de legitimidad y de capital simbólico. No es lo mismo la gramática inmanente de la persona que pertenece a los sectores de la élite, a los sectores profesionales, a los sectores, digamos así, cultos, que la gramática inmanente de una persona que forma parte de los sectores subalternos o los sectores populares. Son gramáticas que en última instancia entran en conflicto, pero además existe para Gramsci todo el ámbito de lo que él llama las gramáticas normativas. Esas gramáticas normativas tienen que ver con una intervención explícita en relación con la lengua, una intervención que hoy nosotros podríamos pensar como glotopolítica, pero que no involucra únicamente a las gramáticas que se postulan como tales, ¿no? Los textos que se postulan como tales, como gramáticas. Esos textos son lo que Gramsci llama las gramáticas normativas escritas en el sentido de gramáticas que se explicitan como gramáticas, que se enseñan como gramáticas, que circulan como gramáticas. Pero eso no agota para Gramsci la cuestión gramatical, puesto que existe también lo que él llama las gramáticas normativas no escritas, que involucra, por un lado, las diferentes formas y los modelos de lengua que se vehiculizan a través de la sociedad civil, fundamentalmente, aunque no únicamente, a través de la serie
materiales escritos y de materiales impresos puestas en circulación y puestas a disposición de un público amplio, probablemente mucho más amplio del público de las gramáticas. En este sentido, desde la cárcel, Gramsci va a ir leyendo y va a ir procurándose la mayor cantidad de revistas culturales, de revistas literarias y de revistas políticas de la época, como La Ronda, como la Domenica del Corriere, como la Nueva Antología, como la Civiltà Católica, que es la revista relacionada con la Orden Jesuita, es una revista a la que Gramsci le va a dar principal importancia, y se va a detener o va a nombrar, aunque no va a llegar a hacer un análisis detallado de ello, la importancia de tener en cuenta y de considerar cuáles son los modelos de lengua que aparecen plasmados y vehiculizados en estos medios y que no necesariamente espejan de manera absoluta el modelo gramatical planteado en las gramáticas escritas, en lo que Gramsci llama las gramáticas escritas. Estas gramáticas normativas no escritas aparecen muy claramente relacionadas con las dinámicas de la sociedad civil. No se trata de gramáticas de Estado, como en muchos casos sucede con las gramáticas normativas escritas, muchas veces impulsadas, muchas veces subvencionadas y muchas veces sostenidas en fondos y en el sistema estatal. Pero además, estas gramáticas normativas no escritas para Gramsci se van a plasmar, se van a encarnar en toda una serie muy compleja de técnicas, de modos de intervención, de medios de comunicación, de medios de difusión que van a estar muy presentes en la sociedad y en la cultura de la época. Gramsci va a insistir en la necesidad de pensar cuáles son las variedades y las formas y los modelos de lenguas que se vehiculizan, por ejemplo, en la radio o en el cine, que eran obviamente nuevas tecnologías, en muchos casos impulsadas por la industria italiana de la época y la industria europea de la época, que en el periodo fascista encontraron un momento importante de expansión. Pensemos, sin ir más lejos, en la fundación, por ejemplo, de los estudios cinematográficos, en la fundación de Cinecittà, que en los años de posguerra va a posibilitar el desarrollo del gran cine italiano, del gran cine neorrealista, que en gran parte va a llevar adelante ese proyecto de construcción lingüístico-cultural gramsciana en términos de una cultura nacional popular. Gramsci piensa también en el teatro y en la dicción teatral como fuente de normatividad. El teatro era uno de los puntos más importantes para Gramsci aún antes de su encarcelamiento, en los años juveniles, en las intervenciones en los periódicos, sobre todo socialistas, de los años 10. Él había estado muy atento, por ejemplo, a la obra de Pirandello y vuelve sobre la obra de Pirandello en los años de la cárcel, va a reflexionar sobre la colocación de Pirandello como intelectual al mismo tiempo regional en relación con su condición de siciliano y con su conocimiento y su apropiación de la variedad dialectal siciliana, su condición también de intelectual de alcance nacional, y en ese sentido su apropiación y su inserción en una tradición letrada ligada con la lengua literaria, con la lengua nacional italiana, y al mismo tiempo su proyección como intelectual mundial o como intelectual cosmopolita.
Es interesante porque para pensar esa cuestión de las múltiples inserciones de un intelectual como Pirandello, la cuestión de la lengua, dialecto, lengua nacional, grandes lenguas nacionales, va a ocupar un lugar fundamental. Y al mismo tiempo, Gramsci va a señalar la necesidad de pensar qué pasa con los modelos públicos de lengua en términos de las grandes reuniones, los grandes acontecimientos de masas, ¿no? Los mitines políticos, los discursos políticos, los discursos ante grandes concentraciones humanas que obviamente venían de las grandes movilizaciones de los años 10 y de los años 20, pero que también el fascismo estaba llevando adelante. Gramsci se pregunta también por el modelo retórico, por el modelo de lengua que se vehiculiza en esos escenarios o en esos acontecimientos discursivos. En este punto, a la gramática normativa escrita, a lo que Gramsci llama una gramática normativa escrita relacionada de una manera o de otra con el Estado, subvencionada en algunos casos por el Estado, vehiculizada por el Estado a través del sistema educativo, etc., hay que contraponer otro aspecto de la gramática, lo que Gramsci llama la gramática normativa no escrita, porque en realidad lo que Gramsci llama el consenso o el conformismo lingüístico en una determinada sociedad se construye a partir de diferentes variables, no únicamente a partir de acciones estatales. En este punto, frente a la confianza manzoniana en la acción del Estado, hay que pensar en términos ascolianos, en términos que había planteado Ascoli, en función de la heterogeneidad y de las diferentes formas en las que efectivamente se produce algo tal como la construcción de una lengua nacional.